Hoy, en los Misterios de Babilonia, en la parte número 11, ya veis por la portada que tiene que ver con el personaje que generó hace ya mucho tiempo lo que ha trasladado aquí a la tierra, lo que empezó en el cielo. Es Lucifer. Es necesario que hagamos un remonte en la historia, que vayamos aún más atrás del momento de la creación de la tierra, para que nos demos cuenta de la importancia de lo que aconteció en el cielo, para después saber ir determinando, enlazando cabos con todo lo que hemos ido mostrando, lo que nos está aconteciendo en la tierra, y que tiene que ver tanto con esos misterios de Babilonia que muchas personas realmente ignoran, que muchas personas, por desgracia, no solo ignoran, sino que además, si se les dice algo, lo desprecian, y así es como quedan confundidos con los engaños satánicos. Estad atentos a lo que hoy vamos a ver, estad atentos a la lectura, porque realmente es de las que no tiene desperdicio. Hoy lo que vamos a leer es sumamente interesante. Recordemos que estamos ubicados ahora antes del diluvio, pero antes incluso de la vida que se originó en la tierra. Y vamos a empezar con un texto bíblico que nos habla precisamente de un rey, pero que en verdad tiene una connotación que iba mucho más allá de ese rey que hablaba el texto y que hacía toda una imagen clara de lo que sucedió en el cielo con Satanás, antes de ser Satanás y cuando pasó a ser Satanás. De ser el portador de luz, ese famoso Lucifer, pasó a ser adversario, Satanás. Vayamos al texto de Ezequiel 28, versículos del 11 al 19, donde nos dice: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro, y dile: Así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura.
corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en cenizas sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás, y para siempre dejarás de ser. Fijaos que el relato es muy claro. Nos habla de cómo el conocido en ese momento como Lucifer, portador de luz, ese lucero de la mañana, fue creado. Todo estaba dispuesto de un modo espectacular para ese momento. Y además fue revestido de lo mejor. Y ya lo veis, también paseaba por Edén. Incluso nos llega a mostrar aquí cómo va cambiando su proceder. De ser perfecto, nace en él la maldad. ¿Y por qué? Pues hoy veremos bastante sobre esto y en la continuación de esta conferencia aún más. Ya sabéis que presentamos un estudio bíblico titulado La rebelión de Lucifer. Os recomiendo que lo veáis. Pero aquí vamos a tratar aún también de aspectos un poco distintos, un poco que ya van conectados, enfocándolo hacia los misterios de Babilonia. Es evidente cuando uno lee el texto que no hace referencia solo al rey de Tiro en sí, porque el rey de Tiro evidentemente no podía andar por el huerto de Dios en Edén. Y es evidente por otras cuestiones que van apareciendo en el texto. Por tanto, aquellos que lo niegan, que esto hace referencia a Satanás, desde luego están basándose en un absurdo porque el propio texto lo refleja con una claridad aplastante. Pero ahora es el momento de adentrarnos en este libro de Patriarcas y Profetas de Ellen White. Y vamos precisamente por el capítulo 1. Fijaos cómo hemos ido hacia atrás en la historia, aún para que después podamos comprender aún más cosas de lo que vamos a poder mostrar aquí, si Dios quiere. Y empezamos con este capítulo, el origen del mal. Dios es amor, su naturaleza y su ley son amor. Lo han sido siempre y lo serán para siempre. El alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyos caminos son eternos, no cambia. En él no hay mudanza ni sombra de variación. Siempre es igual, siempre es el mismo. Cada manifestación del poder creador es una expresión del amor infinito. La soberanía de Dios encierra plenitud de bendiciones para todos los seres creados. El salmista dice: tuyo el brazo con valentía, fuerte es tu mano, ensalzada tu diestra, justicia y juicio son el asiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andarán, oh Jehová, a la luz de tu rostro. En tu nombre se alegrarán todo el día, y en tu justicia serán ensalzados, porque tú eres la gloria de su fortaleza, porque Jehová es nuestro escudo, y nuestro Rey es el Santo de Israel. Este es el texto que se halla en el Salmo 89, versículos del 13 al 18. La historia del gran conflicto entre el bien y el mal, desde que principió en el cielo hasta el final abatimiento de la rebelión y la total extirpación del pecado, es también una demostración del inmutable amor de Dios. Fijaos que ella aquí ya nos lo describe en un momento. Hubo un inicio de rebelión, pero esto tendrá un final. Y todo esto también tiene que ver con el amor de Dios. Y ahora diréis, ¿y cómo puede ser? ¿Cómo cuadra una cosa con otra? Pues iremos leyendo y veréis qué claro os llega a quedar. El soberano del universo no estaba solo en su obra benéfica. Tuvo un compañero, un colaborador que podía apreciar sus designios y que podía compartir su regocijo al brindar felicidad a los seres creados. ¿Y a quién hace referencia aquí? Pues ahora lo vais a ver. En el principio era el Verbo,
Y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Es el texto de Juan capítulo 1, versículos 1 y 2. Ya veis que el texto es muy claro, hace referencia al Verbo, que es la palabra, es Jesús, Cristo. Y el Verbo estaba ya en un principio con Dios, desde siempre. Y el Verbo era Dios. Fijaos que esta es la traducción correcta. Hay una Biblia utilizada por los testigos de Jehová que tiene una alteración drástica sobre este texto y fatal, fatídica, donde ponen era un Dios. Jamás puede ser traducido así ese texto, pero ellos lo tienen y ellos lo creen así para basar después su creencia en que Cristo es algo inferior al Padre, que surge de Él, es un ser creado, no tiene vida en sí mismo, propia, no ha estado por siempre. Pues bien, la traducción original, la auténtica, es esta. Y mirad qué más nos dice ahora. Cristo, el Verbo, el unigénito de Dios, era uno solo con el Padre eterno, uno solo en naturaleza, en carácter y en propósitos. Era el único ser que podía penetrar en todos los designios y fines de Dios. Y llamarás su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y sus salidas son desde el principio, desde los días del siglo. Son los textos que aparecen en Isaías 9:6 y Miqueas 5:2. Fijaos que es tildado también como Dios fuerte, Padre eterno, y hace referencia a que fue posteriormente Jesús naciendo en la tierra. Los mismos atributos exactos que Dios Padre, Padre eterno, igual que Él. Algunos dirán al leer esto, bueno, entonces hay dos solo en la deidad, Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo, por tanto, no existe, o es una fuerza que procede de Él o de los dos. Bien, una vez más, antes de quedarnos solo con un concepto, como aquí se expresa, hay que ver todo lo presentado al respecto sobre este tema. Y entonces es cuando vemos el cuadro entero y no solo una parte, unas pinceladas. Por eso miraos los temas, si tenéis dudas, que presentamos de el Espíritu Santo y también los de la naturaleza de Cristo. Así saldréis de errores de conceptos que os pueden estar pululando por la cabeza o alguien puede estar apretándoos para que caigáis en engaños que os van a desviar totalmente de la verdad. Dicho esto, continuemos. Y el Hijo de Dios, hablando de sí mismo, declara: Jehová me poseía en el principio de su camino, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternalmente tuve el principado. Cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. Y fui su delicia todos los días, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Proverbios 8, del 22 al 30. El Padre obró por medio de su Hijo en la creación de todos los seres celestiales. Ya veréis que el Padre es nombrado como creador, pero el que ejecuta la obra en realidad es Cristo mismo. Y el texto nos dice: porque por Él fueron criadas todas las cosas, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue criado por Él y para Él. Colosenses 1:16. Es claro el texto, ¿eh? Jesús es el creador. El que lo ejecuta, como he dicho antes, aunque el Padre también recibe, cómo no, el título de creador, porque ya veis que están plenamente compenetrados. Los ángeles son los ministros de Dios, que, irradiando la luz que constantemente dimana de la presencia de Él y valiéndose de sus rápidas alas, se apresuran a ejecutar la voluntad de Dios. Pero el Hijo, el ungido de Dios, la misma imagen de su sustancia, el resplandor de su gloria y sostenedor de todas las cosas con la palabra de su potencia,
tiene la supremacía sobre todos ellos. Un trono de gloria, excelso desde el principio, era el lugar de su santuario, una vara de equidad, el cetro de su reino. Alabanza y magnificencia delante de él, fortaleza y gloria en su santuario. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Son los textos que podemos encontrar citados de Hebreos 1, 3 y 8, Jeremías 17, 12, el Salmo 96, 6 y el Salmo 89, 14. Y diréis, ¿y por qué presentas todo esto aquí? ¿Qué tiene que ver esto con los misterios de Babilonia? Aún no lo capto. Pues id metiéndoos de lleno en la lectura, porque vais a ver cómo todo lo que presentamos no es porque sí. Nos va a servir para entender todo a la perfección después. Ahora iremos viendo cómo este panorama de un inicio nos empieza a ir cambiando hacia un aspecto que no solo afectó al cielo, sino que afectó también a la tierra y nos sigue afectando aún a todos. Siendo la ley del amor el fundamento del gobierno de Dios, la felicidad de todos los seres inteligentes depende de su perfecto acuerdo con los grandes principios de justicia de esa ley. Por tanto, solo puede haber felicidad si estamos de lleno en esa ley de amor que es la de Dios, de su gobierno. Dios desea de todas sus criaturas el servicio que nace del amor, de la comprensión y del aprecio de su carácter. No halla placer en una obediencia forzada y otorga a todos libre albedrío para que puedan servirle voluntariamente. Fijaos que Dios no genera autómatas programados que solo cumplan lo que Él dice porque Él lo ha dicho y sí o sí estarán hechos así para cumplir esa voluntad. No. ¿Qué ofrece? Libertad de albedrío, que tú puedas decidir. ¿Y eso lo hace solo con nosotros, los seres humanos ahora? Vamos a ver que esto es desde siempre, desde el origen de la vida en los cielos en general. Mientras todos los seres creados reconocieron la lealtad del amor, hubo perfecta armonía en el universo de Dios. Cumplir los designios de su Creador era el gozo de las huestes celestiales. Se deleitaban en reflejar la gloria del Todopoderoso y en alabarle. Y su amor mutuo fue fiel y desinteresado, mientras el amor de Dios fue supremo. No había nota discordante que perturbara las armonías celestiales, pero se produjo un cambio en ese estado de felicidad. Hubo uno que pervirtió la libertad que Dios había otorgado a sus criaturas. El pecado se originó en aquel que, después de Cristo, había sido el más honrado por Dios y que era el más exaltado en poder y en gloria entre los habitantes del cielo. Lucifer, el hijo de la mañana, era el principal de los querubines cubridores, santo e inmaculado. Estaba en la presencia del gran Creador, y los incesantes rayos de gloria que envolvían al Dios eterno caían sobre él. Así ha dicho el Señor Jehová: tú echas el sello a la proporción, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, toda piedra preciosa fue tu vestidura. Tú, querubín grande, cubridor, y yo te puse, en el santo monte de Dios estuviste. En medio de piedras de fuego has andado. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste criado, hasta que se halló en ti maldad. Es el texto de Ezequiel 28, del 12 al 15. Otro detalle más. Si el rey de Tiro podía ser llamado como querubín grande protector. Imposible, ¿verdad? Por tanto, queda claro que este texto hacía referencia explícita a Satanás, aunque tenía una aplicación también en parte sobre el rey de Tiro. Poco a poco Lucifer llegó a albergar el deseo de ensalzarse. Las Escrituras dicen: enaltecióse tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor.
tú que decías en tu corazón, junto a las estrellas de Dios ensalzaré mi solio y seré semejante al Altísimo. Este es el texto de Isaías 14, versículos 13 y 14. Una vez más, fijaos la importancia de en la Biblia ir buscando los textos complementarios, los que ayudan a hacer que una temática nos quede más clara, comparando texto con texto, un poquito aquí, un poquito allá, pero que todo nos sirve para hacer un conjunto precioso de cada verdad bíblica. Ya veis cuáles eran sus pensamientos, Aunque toda su gloria procedía de Dios, este poderoso ángel llegó a considerarla como perteneciente a sí mismo. ¿Os suena de algo esto? Hagamos un poco de reflexión. Cuando hemos hecho algo muy bien y nos dicen, ¡oh, qué bien lo has hecho!, lo primero que viene a la mente humana, que es ese sentido de orgullo, ¡oh, qué bien lo hago! ¿Y por qué no es el primer pensamiento, pues gloria a Dios por eso, porque es el que da el don para poder hacerlo así de bien, porque todo el mérito es de Él, si Él no lo pusiera en uno, nada bien se haría? ¿Qué quiero decir con esto? Fijaos, el comportamiento, actitud y carácter humano, su tendencia ¿cuál es? Ser el reflejo de la tendencia que Satanás hizo surgir en el cielo, en su mente y luego hacia los demás. Y que en la causa del pecado nos vemos todos involucrados en esa línea de pensamiento que nos ha inculcado de lleno ya por genética. Pero mirad, aún nos dice más. Descontento con el puesto que ocupaba, a pesar de ser el ángel que recibía más honores entre las huestes celestiales, se aventuró a codiciar el homenaje que solo debe darse al Creador. En vez de procurar el ensalzamiento de Dios como supremo en el afecto y la lealtad de todos los seres creados, trató de obtener para sí mismo el servicio y la lealtad de ellos. O sea, quería cambiar todo el orden de adoración a Dios para que adoraran ¿a quién? Para que lo reconocieran a Él. Y codiciando la gloria con que el Padre Infinito había investido a su Hijo, este príncipe de los ángeles aspiraba al poder que solo pertenecía a Cristo. Ahora la perfecta armonía del cielo estaba quebrantada. La disposición de Lucifer de servirse a sí mismo en vez de servir a su Creador despertó un sentimiento de honda aprensión cuando fue observada por quienes consideraban que la gloria de Dios debía ser suprema. Reunidos en concilio celestial, los ángeles rogaron a Lucifer que desistiese de su intento. El Hijo de Dios presentó ante él la grandeza, la bondad y la justicia del Creador, y también la naturaleza sagrada e inmutable de su ley. Dios mismo había establecido el orden del cielo, y al separarse de él, Lucifer deshonraría a su Creador y acarrearía la ruina sobre sí mismo. Pero la amonestación, hecha con misericordia y amor infinitos, solamente despertó un espíritu de resistencia. Lucifer permitió que su envidia hacia Cristo prevaleciese y se afirmó más en su rebelión. El propósito de este príncipe de los ángeles llegó a ser disputar la supremacía del Hijo de Dios y así poner en tela de juicio la sabiduría y el amor del Creador. Fijaos cómo iba más allá de ir solo contra Jesús, contra Cristo. Buscaba con ello también algo más, poner en duda el juicio y la sabiduría y el amor de Dios Padre, que aparece como creador, aunque ya hemos visto también que el que crea todo, hasta los ángeles, es Jesús. Por tanto, ¿quién creó al mismo conocido como Lucifer en un principio? Jesús mismo. Ya veis, qué jugada maestra la suya, Iba contra uno, pero para poder hacer sucumbir también al otro, con lo cual todo el estamento montado por Dios se podía derrumbar en un momento. Mirad cómo continúa. Al lograr este fin estaba por consagrar las energías de aquella mente maestra,
la cual, después de la de Cristo, era la principal entre las huestes de Dios. Pero aquel que quiso que sus criaturas tuviesen libre albedrío, no dejó a ninguna de ellas inadvertida en cuanto a los sofismas perturbadores con los cuales la rebelión procuraría justificarse. Por tanto, Dios sí advirtió, habrían sofismas perturbadores que generarían que hubiese esa rebelión, pero todo debía quedar claro, todo debería ser destapado para que no fueran engañados. Pero aún continúa, y mirad cómo. Antes de que la gran controversia principiase, debía presentarse claramente a todos la voluntad de aquel cuya sabiduría y bondad era la fuente de todo su regocijo. Porque todo era de felicidad entonces, hasta que surge este grave problema. Y el Señor tiene que hacerlo todo para que no quedara dudas. Pero aún y así vamos a ver qué acontece. El Rey del universo convocó a las huestes celestiales a comparecer ante Él, a fin de que en su presencia Él pudiese manifestar cuál era el verdadero lugar que ocupaba su Hijo y manifestar cuál era la relación que Él tenía para con todos los seres creados. Fijaos que habla de todos los seres creados, no solo está hablando de los ángeles, sino de habitantes de otros mundos que Él creó antes de generar la vida en la tierra también. El Hijo de Dios compartió el trono del Padre y la gloria del Ser Eterno, que existía por sí mismo, cubrió a ambos. Alrededor del trono se congregaron los santos ángeles, una vasta e innumerable muchedumbre, millones de millones, y los ángeles más elevados como ministros y súbditos se regocijaron en la luz que de la presencia de la Deidad caía sobre ellos. Ante los habitantes del cielo reunidos, el Rey declaró que ninguno excepto Cristo, el Hijo unigénito de Dios, podía penetrar en la plenitud de sus designios y que a éste le estaba encomendada la ejecución de los grandes propósitos de su voluntad. Fijaos que dejó las cosas muy claras. El Hijo de Dios había ejecutado la voluntad del Padre en la creación de todas las huestes del cielo, y a Él, así como a Dios, debían ellas tributar homenaje y lealtad. Cristo había de ejercer aún el poder divino en la creación de la tierra y sus habitantes. Pero en todo esto no buscaría poder o ensalzamiento para sí mismo, en contra del plan de Dios, sino que exaltaría la gloria del Padre y ejecutaría sus fines de beneficencia y amor. Fijaos que el papel de Jesús en toda la creación, que es la de ejecutarla, de ponerla en marcha, iba también destinada a enseñarnos algo, un orden, y era dirigirnos hacia el Padre. Este es el designio que ellos cumplieron al hacer su rol de deidad, cada uno, las tres personas de la deidad. Cada uno se asignó un papel para enseñarnos un orden para ser establecido. Y nos sigue diciendo: los ángeles reconocieron gozosamente la supremacía de Cristo y postrándose ante Él le rindieron su amor y adoración. Lucifer se postró con ellos, pero en su corazón se libraba un extraño y feroz conflicto. Fijaos ahora qué descripción nos hace de lo que pasaba por su mente, lo que había en su interior. La verdad, la justicia y la lealtad luchaban contra los celos y la envidia. La influencia de los santos ángeles pareció por algún tiempo arrastrarlo con ellos. Mientras en melodiosos acentos se elevaban himnos de alabanza cantados por millares de alegres voces, el espíritu del mal parecía vencido. Indecible amor conmovía su ser entero. Al igual que los inmaculados adoradores, su alma se hinchió de amor hacia el Padre y el Hijo. Pero luego se llenó del orgullo de su propia gloria. Fijaos cómo por un momento Él reconoce, se humilla también ante Dios, lo alaba, cede a esas influencias, ve que eso es lo bueno, pero hay esa lucha ya en Él. Algo se estaba generando.
que él mismo estaba regando para que fructificara. No estaba desechando del todo. Volvió a su deseo de supremacía y nuevamente dio cabida a su envidia hacia Cristo. Los altos honores conferidos a Lucifer no fueron justipreciados como dádiva especial de Dios y por lo tanto no produjeron gratitud alguna hacia su Creador. Se jactaba de su esplendor y elevado puesto y aspiraba a ser igual a Dios. La hueste celestial le amaba y reverenciaba. Los ángeles se deleitaban en cumplir sus órdenes y estaba dotado de más sabiduría y gloria que todos ellos. Sin embargo, el Hijo de Dios ocupaba una posición más exaltada que él. Era igual al Padre en poder y autoridad. Él compartía los designios del Padre, mientras que Lucifer no participaba en los concilios de Dios. ¿Por qué?, se preguntaba el poderoso ángel, ¿debe Cristo tener la supremacía? ¿Por qué se le honra más que a mí? Abandonando su lugar en la inmediata presencia del Padre, Lucifer salió a difundir el espíritu de descontento entre los ángeles. Trabajó con misteriosa reserva y por algún tiempo ocultó sus verdaderos propósitos bajo una aparente reverencia hacia Dios. Yo no sé si ya estáis viendo cómo este tema nos va a llevar a los misterios de Babilonia. Trabajó con misteriosa reserva y por algún tiempo ocultó sus verdaderos propósitos bajo una aparente reverencia hacia Dios. Y esto es lo que muchas sociedades secretas, y especialmente ya muy concretamente la masonería, se muestra así, que en verdad son creyentes y que todo lo llevan hacia ese fin. Pero hay un misterio detrás, un misterio con reserva. Y algunos solo lo descubren demasiado tarde. Y eso hablo de las sociedades secretas, y esto lo vamos a ver en los misterios de Babilonia, porque no solo va a afectar a sociedades secretas en sí, sino a la principal religión cristiana que tiene más miembros de este mundo. Y hablo de la Babilonia espiritual, el catolicismo. Pero ya lo iremos viendo en su momento. Nos sigue diciendo aún más cosas. Principió por insinuar dudas acerca de las leyes que gobernaban a los seres celestiales, sugiriendo que aunque las leyes fuesen necesarias para los habitantes de los mundos, los ángeles, siendo más elevados, no necesitaban semejantes restricciones, porque su propia sabiduría bastaba para guiarlos. Fijaos cómo aquí el texto es muy claro. Hay seres creados en otros mundos, habitantes humanos, que son otra creación distinta de los ángeles. Pero todos esos mundos habitados, creados por Dios, son seres inferiores en rango a los ángeles. Por eso Satanás daba este comentario diciendo, ellos sí necesitan de una ley porque son inferiores, pero nosotros tenemos una sabiduría que no hace falta que tengamos ley. Fijaos qué argumentos tan sutiles, ¿eh? Y el texto nos sigue diciendo, ellos no eran seres que pudieran acarrear deshonra a Dios. Todos sus pensamientos eran santos, y errar era tan imposible para ellos como para el mismo Dios. Esto es lo que él argumentaba, ¿eh? Y es curioso, porque este mismo argumento ha sido utilizado por personas que han caído en fanatismos religiosos cristianos. Sabéis, en la época del Lenguay, precisamente, surgió todo un movimiento conocido como la carne santa. Y es que eran tan buenos y ya tan santificados que ya no necesitaban ley, porque todo lo que hacían era bueno. Esto era lo que esa gente pregonaba. Y sabéis, cayó en todo tipo de desgracia moral. Todo
lo peor, incluidas también orgías, porque ellos no podían pecar, ya eran santos. ¿Os dais cuenta? La misma línea de pensamiento. ¿Se puede aplicar esto en otros grupos ahora? Claro que sí, grupos cristianos también protestantes que dicen, no es necesaria la ley, Cristo ya nos lava de los pecados, Él la clavó en la cruz, por tanto ya no hace falta. Y así ya es como si fueran santos, mira por dónde. Cuando desestiman la ley que es la base del trono de Dios. La misma línea de pensamiento, ¿os dais cuenta? Cómo Satanás ha sabido transmitirlo a través de los años y a través también de las religiones, incluidas las que son conocidas como cristianas. En verdad no son auténticamente cristianas si creen en eso, ¿eh? Fijaos, ¿dónde lo ubicaríamos? ¿En cristianismo o en luciferismo? Es para pensar, ¿eh? Si aún estáis en esas posturas espirituales de desestimar los 10 mandamientos de Dios, estáis siguiendo a Lucifer, estáis siguiendo a Satanás, el adversario de Dios. ¿Sois conscientes de eso? Vamos a seguir con la lectura, porque es una tras otra que no para de darnos una luz tremenda a lo que aconteció y que tiene que ver tanto con nosotros. La exaltación del Hijo de Dios como igual al Padre fue presentada como una injusticia cometida contra Lucifer, quien, según se alegaba, tenía también derecho a recibir reverencia y honra. Si este príncipe de los ángeles pudiese alcanzar su verdadera y elevada posición, ello redundaría en grandes beneficios para toda la hueste celestial, pues era su objeto asegurar la libertad de todos. Qué bien presentaba sus argumentos, ¿eh? Pero ahora aún la libertad que habían gozado hasta ese entonces concluía, pues se les había nombrado un gobernante absoluto, y todos ellos tenían que prestar obediencia a su autoridad. Fijaos, está diciendo, mira por dónde ahora el Creador, el Padre, le da por decir que debemos todo el tributo a Cristo. ¿Era esto cierto? Tales fueron los sutiles engaños que por medio de las astucias de Lucifer cundían rápidamente por los atrios celestiales. No se había efectuado cambio alguno en la posición o en la autoridad de Cristo. La envidia de Lucifer, sus tergiversaciones y sus pretensiones de igualdad con Cristo habían hecho absolutamente necesaria una declaración categórica acerca de la verdadera posición que ocupaba el Hijo de Dios. Pero esta había sido la misma desde el principio. Sin embargo, las argucias de Lucifer confundieron a muchos ángeles. Ya veis cómo estaba trabajando las mentes de los ángeles. Con qué sutileza, con qué argumentos, qué forma de tergiversar la verdad. ¿Dios podía luchar con sus mismas armas? Dios no podía actuar así. Si Dios es amor, es bondad, es perfección, es santo, ¿podía utilizar Él los engaños? ¿Podía utilizar mentiras? No. ¿Y cómo iba a combatir esto Dios? ¿Qué solución había para poder abrir el entendimiento de los que estaban cayendo en confusión y siguiendo a Lucifer en su rebelión? Por cierto, no sé si os estáis dando cuenta, pero lo que aquí se nos está mostrando, ya lo veremos en los misterios de Babilonia, terminó también pasando a ser un relato mitológico que había entre pueblos del norte de Europa y que se plasmó en cómics, se ha plasmado en películas. ¿Os recuerda todo esto la historia de Odín, Thor y Loki? Con una alteración evidente, pero que evidentemente nos lleva precisamente a ese relato de lo que pasó en el cielo, tergiversando las cosas. Pues las cosas, las mitologías, no han surgido porque sí, tienen un origen,
Pero una vez más esas mitologías, que están basadas en verdades, Satanás se ha encargado de torcerlas para engañar, incluso en el mensaje que contienen. Bueno, pues de estas cosas iremos desgranando y mostrando a lo largo de toda esta serie, si Dios quiere. Valiéndose de la amorosa y leal confianza depositada en él por los seres celestiales que estaban bajo sus órdenes, había inculcado tan insidiosamente en sus mentes su propia desconfianza y descontento que su influencia no se discernía. Lucifer había presentado con falsía los designios de Dios, interpretándolos torcida y erróneamente a fin de producir disensión y descontento. Astutamente inducía a sus oyentes a que expresaran sus sentimientos. Luego, cuando así convenía a sus intereses, repetía esas declaraciones en prueba de que los ángeles no estaban del todo en armonía con el gobierno de Dios. Fijaos cómo llegaba a trabajarlos, Mientras aseveraba tener perfecta lealtad hacia Dios, insistía en que era necesario que se hiciesen cambios en el orden y las leyes del cielo para asegurar la estabilidad del gobierno divino. Así, mientras obraba por despertar oposición a la ley de Dios y por inculcar su propio descontento en la mente de los ángeles que estaban bajo sus órdenes, hacía alarde de querer eliminar el descontento y reconciliar a los ángeles desconformes con el orden del cielo. Mientras fomentaba secretamente el desacuerdo y la rebelión, con pericia consumada aparentaba que su único fin era promover la lealtad y preservar la armonía y la paz. Qué jugadas maestras surgieron de su mente. ¿Habéis visto la deriva que tomó Satanás? Cuando todo esto estaba en su mente, fue capaz de apartarse de ser el querubín cubridor de Dios y empezar a hacer este trabajo de este modo tan sutil. Hubo un concilio en el cielo, ya lo habéis visto, Dios mismo lo convocó, dejó las cosas claras. Los ángeles se dieron cuenta que todo lo que Dios decía era así, era correcto y era lo bueno. Él mismo por un momento lo reconoció, pero no alejó sus pensamientos de sí. Y el mal se fue anidando cada vez más en su cabeza, hasta el punto en que el orgullo ya no dejó de darle marcha atrás. ¿Y qué hizo? Intentar ya causar la rebelión en el cielo. Sí o sí él quería ser como Dios. Él quería ser adorado. ¿Lo consiguió? ¿Qué es lo que realmente consiguió con todo esto? Pues nosotros vamos a ver la continuación el próximo día, donde seguiremos analizando este texto que nos da tanta claridad de lo que ocurrió en el cielo y que tiene que ver tanto, tantísimo con nosotros. Tantísimo que esta historia aún no ha acabado y aún va a continuar por unos cuantos años más. Y no solo aquí en la tierra, que de esos quedarán pocos, sino después aún 1000 años de historia que aún nos faltan, donde aún van a acontecer más cosas, pero donde evidentemente los engaños de Satanás ya habrán sido totalmente clarificados y no habrá duda de ello para nada. Concluimos aquí el tema. Os muestro una vez más nuestra web del Gran Engaño, donde podéis encontrar todo el material sobre todos estos estudios bíblicos, donde todas estas cosas aún se clarifican con más textos bíblicos por todos lados. Y también nuestro canal de Telegram, con la aplicación que podéis descargaros, @elgranengaño, y podéis ya ver todo el material que tenemos allí. Una vez más, os damos las gracias por esta participación vuestra, lo que hacéis por nosotros para poder seguir difundiendo la verdad que es tan necesaria que este mundo conozca. Estamos entrando en el conocimiento de los misterios de Babilonia de un modo sorprendente. Ha sido necesario ir más atrás en la historia, más atrás de Babilonia, para que cuando hagamos
otra vez ese proceso hacia adelante y nos situemos en la época del diluvio, ya podamos entender perfectamente qué pasó a partir de allí. Ya vimos en sus momentos cómo hubo sociedades secretas también antes del diluvio. Pero después se perdió todo, ese conocimiento hermético, secreto, luciferano, o se fue transmitiendo. ¿Y cómo se fue transmitiendo si fue así? Pues lo veremos y de qué modo. Pronto esto va a ser una realidad. El fin de Satanás va a ser una realidad, pero momentáneamente va a ser una realidad aquí en la tierra, porque no podrá seguir engañando a nadie más, pero él aún tendrá una historia de 1000 años más y un poquito más. Pronto lo iremos viendo. Gracias por todo. Dios os bendiga. Y recordad, Maranata 2031. El Señor vuelve.